Iglesia, muy buenos días, iglesia. ¿Cuántos celebran la presencia de Cristo en la iglesia? Vamos a dar un aplauso a aquel que merece toda la gloria, la honra y el honor, a Cristo nuestro Señor. Hoy tengo una enseñanza de parte del Señor para la iglesia que se titula La generosidad que conduce a la vida nueva. Y necesitamos nosotros entender que la generosidad es parte fundamental para poder nacer de nuevo en Cristo Jesús. ¿Cuántos han escuchado la frase que dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos? ¿Cuántos han escuchado esa frase? ¿Quién dijo esa frase? ¿Quién la dijo? No, Confucio no, Jesús. Esa frase es de nuestro Señor Jesucristo y se refiere a dos tipos de riquezas. Hay una riqueza que es la riqueza que este mundo da, y de ese tipo de ricos está hablando. Y otra riqueza que es el resultado, como dice Proverbios 10:22, es el resultado de la bendición de Dios, que da una riqueza que no añade tristeza con ella. Y la riqueza que da Dios es una riqueza integral. Es una riqueza que va más allá de lo material, tiene que ver hasta con inversiones eternas en el reino de los cielos. Pero hay una riqueza que este mundo enseña que realmente es una riqueza que nos hace esclavos del dinero. Es una riqueza de esclavitud a la cual necesitamos hoy liberar. Entonces, hoy no vamos a buscar ni camellos, ni agujas, ni ver cómo lo vamos a pasar por allí. Hoy vamos a abrir nuestros oídos y vamos a disponer nuestro corazón para oír este mensaje que el Señor tiene para nosotros. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, en esta mañana ponemos este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra. Queremos abrir los oídos, nuestra mente, nuestro corazón, para escuchar la presencia, la dirección de tu Espíritu Santo, dándonos esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. La enseñanza del joven rico se encuentra en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y en Mateo 19, del 16 al 30, nos habla esta historia de este joven que era rico y que se acerca a Jesús. Dice así el versículo 16 en adelante: un joven se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para tener la vida eterna? Entonces Jesús le contestó: ¿por qué me estás preguntando sobre lo que es bueno? Solamente Dios es bueno. Pero si tú quieres entrar a la vida eterna, debes obedecer los mandamientos. El joven le preguntó: ¿cuáles mandamientos? Jesús le respondió: no matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio, respetar a tu papá y a tu mamá y amar a tus semejantes como te amas a ti mismo. El joven le dijo: yo he cumplido todo eso, ¿qué me falta? Jesús le contestó: si tú quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dale ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero cuando el joven escuchó esto, se marchó muy triste porque tenía muchos bienes. Jesús le dijo a sus seguidores: les digo la verdad, será difícil que un rico entre al reino de Dios. Ciertamente es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Cuando los seguidores oyeron esto, se sorprendieron y preguntaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: es imposible para los hombres, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces Pedro le dijo: nosotros dejamos todo por seguirte. Entonces, ¿qué tendremos? Jesús les dijo: les digo la verdad, en la renovación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono esplendoroso, entonces ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todos los que dejaron casas, hermanos, hermanas, papá, mamá, hijos o tierra por mi causa, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Pero muchos de los que ahora son los primeros
serán los últimos, y muchos de los que ahora son los últimos serán los primeros. En esta enseñanza necesitamos comprender cuál es la riqueza que nos ofrece Dios y cuál es la riqueza que nos ofrece este mundo. Vemos como primera medida, como algo que nos sorprende de esta narración, la tristeza que tuvo el joven rico. Cuando Jesús, dice el versículo 21, le contesta: si tú quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dale ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Pero cuando el joven escuchó esto, se marchó muy triste porque tenía muchos bienes. Y esta historia del joven rico es una historia muy poderosa acerca de las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades que tenemos? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Y tenemos que hacernos esa pregunta. Para nosotros es más importante la riqueza, la fama, las relaciones o Dios mismos. ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentamos cuando nosotros queremos seguir a Jesús? ¿Qué es lo que nos impide que nosotros podamos sembrar en el reino de los cielos? Y a pesar de que este joven se muestra como un joven devoto, como un joven obediente, religioso, que buscaba la vida eterna, sin embargo, cuando Jesús lo desafió a dar un paso más allá de la obediencia externa y entregar su riqueza material para seguirlo, entonces este joven se fue triste. Y en este encuentro mostró el obstáculo que tenía este joven para poder ser un discípulo de Jesús. Jesús lo llamó a seguirle, a ser su discípulo, pero este joven puso como prioridad sus bienes, su riqueza y el apego a las posesiones personales. Y aquí tenemos que diferenciar entonces qué clase de cristianos somos, porque hay muchos cristianos religiosos como este joven, hay muchos cristianos simpatizantes de Jesús, hasta que pueden de pronto haber vivido en obediencia a los mandatos de Jesús, pero le hacía falta lo más importante, que Jesús sea el centro de su corazón, que Jesús sea la prioridad. Y el obstáculo que encontró este joven fue el materialismo. La resistencia que tenía este joven fue a nacer de nuevo. Y vemos muchas personas que van a la iglesia, que conocen del evangelio, pero que no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque están apegados a las cosas materiales que les impiden seguir a Jesús. Hoy en día estamos en tiempos de redes y vemos muchas personas que tienen seguidores. ¿Y los seguidores quiénes son? A veces los seguidores no son ni amigos, no son ni leales, pero el Señor no está buscando seguidores, el Señor está buscando ni simpatizantes, el Señor está buscando verdaderos discípulos que pongan al Señor no solamente como el Salvador, sino como el Señor y Rey de nuestra vida. Y en este caso vemos que había una lucha entre lo material, lo terrenal y el tesoro eterno que ofrecía Jesús. Y aquí necesitamos nosotros reflexionar. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo más importante para ti? Cuando nuestra felicidad depende de lo material, de la riqueza, cuando nuestra seguridad depende de la fama, cuando nuestra paz depende de las relaciones, entonces estamos poniendo nuestra felicidad en personas o en cosas que son inestables. Las riquezas de este mundo son inestables. De pronto hoy podemos estar en picos, mañana podemos estar en valles. Hoy podemos tener, mañana no. Hoy podemos tener trabajo, de pronto mañana no se tiene. Y entonces si la felicidad y lo más importante, el fundamento de nuestra vida está en la riqueza, está en la fama, está en las personas que nos pueden engañar, traicionar o faltar, entonces nunca vamos a encontrar la felicidad, ni la seguridad, ni la paz. Por eso la Biblia nos invita a que pongamos nuestra alegría, nuestra felicidad, nuestra paz en el inmutable, en el verdadero, en el fiel, en el que no engaña, en el que asegura que siempre permanecerá fiel por siempre, y ese es nuestro Dios. Necesitamos nosotros tener nuestra alegría, nuestra confianza, nuestra seguridad en el Dios Todopoderoso, en Jesucristo que no falla.
Pero si nosotros tenemos la seguridad en las riquezas que hoy están, mañana no están, o a veces aumentan, a veces bajan, si ponemos nuestra confianza en las personas que a veces son fieles y a veces no son infieles, si son infieles con nosotros, o si ponemos nuestra confianza en la fama, que a veces hoy la gente puede estar hablando bien y mañana hablan mal, entonces tenemos nuestra seguridad puesta en las cosas que no realmente permanecen. El Señor estaba ofreciendo a este joven una seguridad permanente, una riqueza eterna. Y es allí donde nosotros necesitamos desapegarnos de lo material, porque a veces el materialismo nos hace que convirtamos un ídolo de aquello material. Y Jesús no estaba condenando en sí las riquezas. De por sí, la voluntad de Dios es que nosotros seamos prósperos. Dios quiere que nosotros alcancemos y seamos personas productivas. Aquí lo que el Señor estaba señalando era lo que ocupaba el primer lugar, lo que ocupaba la identidad, la seguridad de este joven en su corazón. Y era que este joven tenía toda su confianza en los tesoros terrenales y rechazó el tesoro eterno. Jesús le hace una invitación a este joven. Y la invitación fue como un intercambio divino, fue el mejor negocio que le propone Jesús. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces tendrás tesoros en el cielo. Y esta no solamente era una llamada al sacrificio, sino una invitación a una inversión eterna, segura, estable. Al dar sus posesiones a los pobres, el joven estaba sembrando en el reino de Dios y acumulaba un tesoro que no se corrompe, donde no van a haber ladrones, donde las cosas no se van a devaluar, donde no hay inflación. Y es allí donde el Señor nos invita a hacer tesoros en el cielo. Pero lo segundo que necesitamos nosotros hoy dejar en claro es que en este mundo hay obstáculos para sembrar. Hay obstáculos para sembrar en el reino de Dios. Satanás no quiere que las personas sean libres de la esclavitud del materialismo. Y por eso impide y por eso lucha para que la gente no siembre donde debe sembrar, para que la gente no haga las mejores inversiones que son las eternas. Y una de estas herramientas que usa Satanás, que está en este mundo, que impide que las personas siembren en el reino de Dios, es la avaricia. Por eso, Primera de Timoteo 6:10 dice: pues el amor, esa avaricia desmedida, ese amor a una cosa inmaterial, el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Cuando nosotros tenemos la ambición esclavizante del dinero, realmente no mostramos más que ser esclavos. Hemos venido hablando de cuando Dios quiso liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Y aunque Dios los sacó físicamente, atravesó el Mar Rojo, los llevó por el desierto y los llevó a la tierra prometida, en ese camino Israel estaba libre físicamente, geográficamente de Egipto, pero la esclavitud que ellos tenían por dentro no había cambiado. Muchas personas necesitan como cristianos ser libres de esa esclavitud del dinero, de esa esclavitud de Egipto, porque realmente la esclavitud de Egipto era que los israelitas se sentían dichosos, ricos, porque les daban ajos, cebollas, puerros, y eso para ellos era su riqueza. La riqueza de este mundo es una riqueza limitante, es una riqueza esclavizante. La riqueza de este mundo trae problemas, consecuencias realmente enfermizas, desastrosas, dañinas, hacen daño, mientras que las riquezas que propone el Señor son riquezas que no añaden ninguna tristeza, como dice Proverbios 10:22. Y por eso el amor al dinero, esa avaricia, hace que la gente nuble su visión espiritual. Hay gente que está enceguecida, hay gente que no abre sus ojos espirituales porque tiene esa avaricia, ese apego a las cosas de este mundo. Son mezquinos para las cosas de Dios, no siembran, no invierten,
no construyen, no son generosos y con eso impiden nacer de nuevo. Con esto rechazan seguir a Jesús. Y por eso nosotros necesitamos abrir los ojos y no darle tanta prioridad a lo temporal, sino mirar en lo eterno, creerle a Jesús, saber que si Jesús lo dice, así será. Y esa es la fe, que sabemos que Dios no es hombre para mentir y que sus promesas se cumplen en el sí y en el amén. Este joven rico representa a las personas de este mundo, que de pronto han tenido los parámetros y la manera de pensar, la educación de este mundo con respecto a las finanzas, y realmente convierten las riquezas en un ídolo, convierten el dinero y la fama en un ídolo, y se impiden poder acercarse al verdadero Señor, al Dios el Dios Jireh, que provee, que da, que los levanta de manera especial. La falta de confianza en Dios es sinónimo de incredulidad. Hay gente que cree que si es generoso, que si siembra en el reino de los cielos, le va a faltar, se va a quedar sin nada. Pero aquí la promesa es: atrévete a sembrar en el reino de Dios y verás su poder. Tenemos que romper los límites. Tenemos que romper los límites de este mundo, la avaricia, y entender que Dios es el que provee. Y lo voy a explicar con un versículo que está en Mateo 6:24. Son palabras de Jesús. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente y luego lo voy a leer en Reina Valera Antigua para que entendamos la diferencia. Dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Bueno, lo entendemos, pero ahora vamos a leerlo en la Reina Valera Antigua. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. Y aquí está la clave: no podéis servir a Dios y a Mamón. Entonces aquí vemos que Mamón es el dios de las riquezas de este mundo. Vemos que para los judíos, Abraham, Isaac, les compartí la vez pasada, conocieron al Dios Jireh, al Dios que provee, al Dios que enriquece de manera sobrenatural. El Dios de la Biblia que enriquece es Jireh, pero el Dios de este mundo que enriquece es Mamón, y realmente es un ídolo, es un espíritu de avaricia, de maldad, que con la excusa del dinero lleva a las personas a cometer las peores bajezas y los peores pecados. Por el dinero que Mamón está dirigiendo, por el dinero que Mamón, por la riqueza que Mamón ofrece, es una riqueza que realmente trae muchas consecuencias negativas con ella. Entonces nótese, en ningún momento Jesús o el Evangelio está en contra de la riqueza, de la prosperidad. Está en contra de esa riqueza que es como consecuencia de la dirección de Mamón, que es robando, matando, destruyendo, trayendo ilegalidad, fracaso. Aquí el Señor nos invita, nos hace un llamado a desprendernos de aquello que nos genera un obstáculo para seguir a Jesús, que nos hace creer que si seguimos a Dios vamos a estar mal, vamos a estar arruinados, vamos a estar en una mala condición. Un fundamento importante de nuestra fe es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por eso necesitamos nosotros seguir esa convicción. Dios quiere que nosotros nos desprendamos, y muchas veces tenemos que desprendernos de aquellos pensamientos de pobreza, de aquellos pensamientos de esclavitud financiera, que dice que si damos, que si dice que si ofrendamos, que si dice que si compartimos, nos vamos a quedar debiendo. Jesús dijo que si nosotros damos, Él nos devolverá. Dice: dad y Él os devolverá. Medida abundante, rebosada.
Entonces nosotros tenemos un principio de parte de Dios, y es que tenemos que aprender a ser generosos, a sembrar para coger una gran cosecha. Y es allí donde la promesa de Jesús fue esa. En ese mismo capítulo del joven rico, Mateo 19, cuando Pedro dice, bueno, ¿y nosotros qué vamos a recibir si hemos dejado casa, familia, hermanos? Dice Mateo 19, 29, todos los que dejaron casas, hermanos, hermanas, papá, mamá, hijos o tierras, por mi causa, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Si hay algo que nosotros necesitamos morir, es esa riqueza que está fundamentada en el Dios de este mundo, en el Dios Mamón, el Dios de la miseria, el Dios de la mezquindad, el Dios que quita, que roba. Pero el Dios Jireh es un Dios que nos invita, es el Dios que nos invita a ser generosos, a invertir, a sembrar en los demás. Por eso, si necesitamos nacer de nuevo, una persona nace de nuevo cuando realmente nace a esta libertad de creer en el Dios Jireh y muere a esa cultura del Dios Mamón. Por eso hoy en día estamos desafiados a examinar nuestras propias vidas, a ver cuáles son nuestras prioridades. ¿Quién valora más a Dios consigo? ¿Quién quiere que Jesús esté con él? ¿Quién quiere seguir a Jesús? Y nosotros dejar de pronto de enfocarnos en esas seguridades terrenales, sea dinero, sea propiedades, sean personas, relaciones, fama, que realmente no son nuestro Dios. Más bien adoremos al verdadero Dios Jireh y como consecuencia a esa bendición, Él nos dará esa prosperidad integral que no añade tristeza con ello. Y esto no significa que literalmente tengamos que vender las propiedades para seguir a Jesús. Esto implica la disposición de renunciar a todo lo que compite con Dios, a todo lo que quiere ocupar el primer lugar. Necesitamos nosotros bajar el ídolo en nuestro corazón de aquello que para nosotros es más importante. ¿Para cuántos es más importante el dinero? ¿Para cuánto es más importante la empresa? ¿Para cuánto es más importante el negocio? ¿O las relaciones o la fama? ¿Y para cuánto es más importante el Dios Jireh, el Dios que provee? A ese vamos a seguir, a ese vamos a servir y a ese vamos a adorar, porque Él merece toda la gloria, la honra y el honor. Entonces, la tristeza del joven rico es una advertencia para todos nosotros. No podemos elegir lo temporal sobre lo eterno. No podemos escuchar las voces de este mundo sobre la voz de Jesús, que nos puede ofrecer aquello que nadie más puede ofrecer: la salvación, la vida eterna, el perdón, su compañía, su dirección, su sabiduría, las promesas eternas que tenemos en Él. Entonces necesitamos nosotros entender ese principio bíblico de la siembra y la cosecha. Es un principio que el Señor nos enseñó. Cuando Dios creó las plantas en el Génesis, nos habla que Él, conforme a cada especie, la semilla la da conforme a cada especie y a cada género. El principio es que tú siembras tomate y vas a recoger tomates conforme a su misma especie. Si tú siembras tomate, no vas a recoger ni serpientes, no vas a recoger espinos, ni vas a recoger aguacates. No, si tú siembras una semilla, vas a recoger aquello que sembraste. Es el principio de que nosotros recogemos lo que siembra, uno. Y el segundo principio tiene que ver que nosotros, si sembramos un tomate, no recogemos un tomate, cosechamos mucho, cosechamos más abundante de lo que sembramos. ¿Sí me estoy comunicando? O sea, el principio de la siembra es una metáfora de la vida física y de la vida espiritual. Lo que tú siembras, eso recoges. Y lo que tú siembras, no lo recoges igual, sino multiplicado. Por eso hay que tener mucho cuidado que sembramos. Porque hoy en día vemos familias que han sembrado mezquindad y recogen ruina, que han sembrado rencor y recogen problemas, que han sembrado violencia los padres, y en los hijos la violencia está aumentada,
que sembraron inmoralidad, y la inmoralidad en los hijos y en los nietos está avanzada. ¿Por qué? Porque eso fue la semilla que sembraron. Sembraron y recogieron conforme a lo que sembraron, pero recogieron en abundancia. Por eso la Biblia nos invita a que sembremos amor, que sembremos misericordia, que sembremos generosidad para recoger una cosecha abundante. Eso es un principio que lo vemos en la vida normal y en la vida espiritual. Por eso necesitamos nosotros tener mucho cuidado de lo que sembramos, y hay 2 versículos que nos hablan de eso. Más, pero voy a hablar de 2 versículos. Gálatas 6, 7 al 9. Dice lo siguiente: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Sembraron mala semilla, sembraron en las pasiones, en los placeres, conforme al Dios Mamón. Dice: pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Entonces, importante, ¿qué semillas sembramos? Y ahí es donde tenemos nosotros que ver con una mirada reflexiva, evaluativa. ¿Qué he sembrado en mi vida? ¿Qué he sembrado en la parte espiritual? ¿Qué he sembrado en mi cuerpo? ¿Qué he sembrado en mis relaciones? ¿Qué he sembrado en mis negocios? Hay gente que han sembrado trampas, engaños, traiciones, dolores. Eso lo van a recoger y multiplicado. Por eso el Evangelio nos invita a cambiar la siembra. Nos invita a que seamos conscientes de qué estamos sembrando, y más bien sembremos las semillas de generosidad, de misericordia, de favor, de calidad, de respeto, de adoración a Dios, para que recibamos una cosecha abundante. El segundo versículo es el versículo de sembrar en la iglesia. Segunda de Corintios 9:6, dice el apóstol Pablo: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Necesitamos nosotros con este principio entender que vamos a cosechar aquello que sembramos. Si sembramos en las cosas vanas, materiales, carnales, pecaminosas, nos vamos a recoger eso multiplicado. Pero si sembramos con la bendición de Dios en los lugares donde el Señor nos invita a sembrar, vamos a coger una cosecha abundante de generosidad, amor, misericordia. Y es allí que nosotros necesitamos entonces aplicar esto a nuestra vida diaria. Sembrar en nuestras relaciones buenas semillas. Sembrar en nuestras finanzas buenas semillas. Hay personas que quieren prosperar y no son diligentes, no se esfuerzan, no son personas que buscan la excelencia. Hay gente que quiere tener relaciones buenas, pero ellos no son buenos amigos. El que quiere tener amigos se muestra amigo. Hay gente que quiere la lealtad y la fidelidad de sus amigos, pero esa persona no siembra fidelidad y lealtad. Hay gente que quiere que hablen bien, pero hablan mal. Por eso no podemos engañarnos. Esto es el principio espiritual, esto es el sentido común que Dios nos dejó aquí en la tierra. Así como en las plantas, así es en nuestra vida y en nuestras relaciones. Necesitamos sembrar para nuestro desarrollo personal, espiritual, sembrar en el servicio a los demás. Y sabes, necesitamos liberarnos de esa esclavitud de Egipto, no tener la mente del esclavo que cree que tiene suficiente con que le den comida. Dios tiene bendiciones mayores y tenemos que desprendernos de esos pensamientos de esclavo, de esos pensamientos limitantes que dicen: no, hasta aquí llegas, no vas a tener más. Vea, al que da conforme a la dirección de Dios va a tener en abundancia. Y este mensaje quiere que nosotros entendamos que no seguimos los parámetros del Dios Mamón, sino seguimos los parámetros del Dios Jireh, del que hace que en el desierto caiga maná, del que hace brotar agua de la roca, del Dios que hace reverdecer los lugares secos,
del Dios que prospera a pesar de las circunstancias. Y nótese que Isaac y Abraham, los patriarcas de la fe, fueron llamados en tiempos de escasez, en tiempos cuando las circunstancias decían no van a tener nada, pero fue allí donde conocieron al Dios Jireh. Hay ejemplos en la Biblia. Hablamos del joven rico, pero sabes, en Juan 6 hay un joven que fue muy generoso. Y fue el joven que cuando estaba esa multitud de más de 5,000 personas, dice que solamente habían contado 5,000 hombres, hubo un joven que trajo su almuerzo, su comida. Él donó, él ofrendó los 5 panes y los 2 peces. Y con esta generosidad que tuvo este joven, se lo entregó a Jesús y Jesús alimentó a más de 5,000. En el Antiguo Testamento está la historia de una viuda que no era de Israel, era de una zona vecina que era Sarepta, en Primera de Reyes 17. Y está la historia del profeta Elías, que Elías llega en tiempos de hambre, en tiempos de escasez, y llega a la casa de esta viuda. Esta viuda tenía un hijo y le dice, dame de comer. Y la viuda dice, tengo la última ración, ya el último pan, la última comida tengo y ya para echarnos a morir. Pero dijo, como ella entendió que era un hombre de Dios, ella compartió con el hombre de Dios su alimento. Y cuenta la historia que nunca dejó de producir harina, aceite y tener la ración diaria. De manera milagrosa, Dios sostuvo a esta viuda, a su hijo y al profeta proveyó durante el tiempo de hambruna, porque confiaron en el Dios Jireh. Cuando vemos el caso de los ciegos que se acercaban a Jesús, en la Escritura habla de un ciego llamado Bartimeo, que tenía su capa, su única posesión, su capa, su bastón, era lo más preciado que tenía un ciego. Pero cuando Jesús lo llama a su presencia, él iba con la fe de que ya esa capa no le iba a servir porque Dios le iba a dar una mayor bendición, que fue la sanidad sobrenatural que hizo sobre él. Nosotros necesitamos acercarnos a Dios con la fe, y la fe es la convicción de lo que no vemos y la esperanza de aquello que anhelamos. Y el Señor promete en su palabra que los planes de Él son enormes, son planes de bienestar, son planes para darnos una esperanza y un futuro. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso ninguno que le sirva al Señor pasará hambre, ni su generación mendigará pan. Por eso el llamado que nos hace el Señor es a que confiemos. Él está por encima del presidente, Él está por encima de las circunstancias políticas, de las circunstancias geográficas, del medio ambiente. Aunque las circunstancias digan, no hay cómo prosperar, estamos en tiempos de pobreza, el Dios Jireh nos provee, el Dios Jireh está con nosotros prosperando. Pero necesitamos ponerlo a Él en primer lugar, que toda la honra, que toda la adoración sea para Él, que con lo que tenemos, con lo que somos, tengamos mucho o poco recurso, seamos como estos ejemplos que les compartí, como el joven que dio el alimento para la multiplicación de los 5,000, o como la viuda de Sarepta que dio su única comida, pero que realmente nunca le quedó debiendo el Señor. El Señor a nadie le va a quedar debiendo. Cuando nosotros caminamos en fe, vamos a ver su provisión y sus puertas abiertas. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen de verdad? Vamos a dar una alabanza a nuestro Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Y vamos a entregar nuestro corazón al Señor. Vamos a reflexionar, Padre, y te pedimos perdón si de pronto hay algo que en nuestro corazón es prioridad. Perdónanos si de pronto estamos poniendo lo material, o a veces lo relacional, o a veces la fama. Si a veces estamos poniendo, Señor, cosas que están robando el espacio, perdónanos. Queremos, Señor, entronarte en nuestro corazón, en nuestra vida. Que seas el Señor y Salvador de nuestra vida. Que seas tú, Señor, el que abres puertas, el que nos bendice. Permítenos, Señor, obedecer a ese llamado de hacer tesoros en el cielo. Permítenos usar lo que tenemos, los recursos, para ayudar a otros. Y entender, Señor, que si tú nos llamas a servir, a entregar, a seguirte, es el mayor privilegio.
Queremos caminar contigo y no caminar lejos de ti. ¿De qué sirve, Señor, tener todo en este mundo si no te tenemos a ti? Te pido, Señor, que tú nos dirijas, que tú nos guíes, que tú nos abras puertas y nos lleves, Señor, a bendición. Quita toda mentalidad de esclavitud, quita toda mente de miseria y permítenos sembrar en el reino de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Quita toda avaricia, quita toda incredulidad y te pido, Señor, que podamos ser instrumentos y que podamos ver, Señor, tu obrar, el Dios Jireh que provee de manera sobrenatural. Abre puertas, Señor. Abre puertas, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Dale un aplauso al Señor y celebra su victoria.